Hay algo que comienza a pasar cuando una persona despierta y casi nadie habla de ello. De repente ya no puedes enamorarte como antes. Intentas sentir lo mismo. Intentas volver a obsesionarte. Intentas volver a necesitar a alguien, pero algo dentro de ti ya no puede. Esto no es una idea espiritual, es algo que he observado repetidamente en años de investigación sobre conciencia y percepción humana. Y lo más aterrador, no es que pierdas la capacidad de amar, sino que empiezas a ver con claridad lo que antes confundías con amor. Y entonces aparece la duda. Si te rompiste emocionalmente. Si todavía eres capaz de amar. O si te convertiste en alguien frío. Pero después de años investigando estados de conciencia, descubrí algo perturbador. Tal vez no te estás apagando. Tal vez estás viendo por primera vez lo que el enamoramiento realmente era. Esto no es metafísica abstracta, esto es lo que los datos neurofisiológicos me han mostrado una y otra vez en el laboratorio. Entonces vayamos al núcleo de todo esto, los despiertos no dejan de amar, dejan de proyectar. Y ahí es donde el enamoramiento empieza a revelar su verdadera naturaleza. El enamoramiento, tal como lo conocemos en nuestra cultura, es fundamentalmente un fenómeno de proyección. Cuando te enamoras de alguien, en realidad te estás enamorando de una imagen, de una construcción mental que has creado sobre esa persona. Tu mente toma ciertos rasgos, ciertas cualidades y sobre ellos proyecta una película completa de expectativas, deseos, necesidades no satisfechas desde la infancia. Es un acto casi automático, inconsciente, donde tu sistema neuronal busca completar patrones, llenar vacíos, resolver ecuaciones emocionales que quedaron abiertas hace mucho tiempo. Pero aquí está lo fascinante, cuando tu conciencia se expande, cuando experimentas, aunque sea por un momento lo que yo llamo un estado sintérgico alto, algo cambia radicalmente en tu percepción. Es como si se encendiera una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. De repente ves que esa persona a la que idealizabas es simplemente otro ser humano, tan complejo, tan contradictorio, tan vulnerable como tú y más aún descubres algo que puede sonar devastador para el ego romántico. Descubres que en el nivel más profundo de la conciencia no hay separación real entre tú y esa persona. Ambos son manifestaciones del mismo campo, ondas en el mismo océano de conciencia. Recuerdo una experiencia de meditación profunda en la que la sensación de estar encerrado dentro de mi cuerpo simplemente se disolvió. No desaparecí, pero dejé de sentirme separado. Y en ese estado comprendí algo imposible de olvidar: cuando ya percibes unidad, la necesidad de poseer a alguien pierde sentido. Y aquí aparece la paradoja central: cuando dejas de enamorarte desde la necesidad, no pierdes el amor, por primera vez puedes amar sin proyección. Ya no buscas que alguien te complete. Ya no conviertes al otro en una respuesta emocional. Lo reconoces como es, y desde ahí nace un amor más silencioso, más libre y mucho más profundo. Los datos que hemos recopilado en el laboratorio apuntan a algo extraordinario: cuando una persona entra en coherencia cerebral elevada, su percepción cambia. Las distintas áreas del cerebro dejan de funcionar como fragmentos aislados y comienzan a sincronizarse. Y cuando esa coherencia aparece, también cambia la forma de amar. Ya no buscas al otro desde la carencia, ni desde la urgencia de ser completado. Empiezas a percibirlo desde una resonancia más amplia. Por eso, en un estado de conciencia expandida, el amor deja de ser algo que persigues hacia alguien específico y empieza a revelarse como el estado mismo desde el que percibes la vida. Ahora bien, esto puede malinterpretarse fácilmente. No estoy diciendo que una persona despierta se vuelva fría, distante o incapaz de intimidad. Estoy diciendo algo más profundo: deja de relacionarse desde la necesidad. Ya no busca completarse a través del otro. Ya no ama desde el miedo a la soledad. Ya no confunde intensidad con profundidad. Y entonces aparece otra forma de conexión, una presencia más clara, más tierna, más libre, una intimidad que no nace de la carencia, sino del reconocimiento. He pasado años estudiando el cerebro humano, potenciales evocados, actividad neuronal y patrones mediante los cuales la conciencia parece interactuar con la materia. Y cada vez llego a la misma conclusión: no somos entidades aisladas, encerradas en cápsulas de carne y hueso. Somos puntos de concentración dentro de un campo más amplio de conciencia. Cuando esto se comprende de verdad, el amor cambia de raíz.
Porque el enamoramiento convencional casi siempre nace de una carencia, seguridad, validación, compañía, la promesa de no estar solo. Pero ningún ser humano puede llenar el vacío existencial de otro. Los despiertos han tocado, aunque sea por un instante, una completitud que no depende de nadie. Y una vez que pruebas esa plenitud interna, ya no puedes volver a buscar afuera lo que sabes que existe dentro. No significa que ya no quieras compañía, intimidad o conexión. Significa que ya no las necesitas desde la urgencia. Entonces aparece algo más extraño y más profundo, una soledad que no está vacía, una soledad habitada, llena, donde puedes encontrarte con otro sin querer poseerlo, sin querer fusionarte, sin convertirlo en la respuesta a tu propio vacío. Permíteme llevarte más profundo todavía en esta exploración. En la teoría sintérgica existe algo que podríamos llamar campo neuronal. No es solo actividad dentro del cerebro. Es una estructura viva de percepción, una forma en la que tu sistema nervioso interactúa con el campo más amplio de la realidad. Y cuando dos personas se encuentran, no solo se miran. Sus campos se rozan. Se afectan. Se modifican. A veces, esa interacción es armónica. Y a veces, profundamente caótica. El enamoramiento convencional suele crear ese caos. Porque cada persona, muchas veces sin saberlo, intenta que el otro calme una herida, llene un vacío, confirme una identidad o sostenga una ilusión. Parece amor. Pero en el fondo, muchas veces es una negociación invisible entre dos carencias. En cambio, cuando la conciencia se expande, ocurre algo completamente distinto. Ya no intentas modificar el campo del otro para sentirte seguro. Ya no necesitas poseerlo para sentir conexión. Ya no buscas que su presencia confirme tu existencia. Entonces los campos empiezan a resonar de otra manera. Más silenciosa. Más estable. Más verdadera. Es como si dos instrumentos, después de años de ruido, por fin encontraran una afinación común. No porque uno domine al otro. No porque uno absorba al otro. Sino porque ambos recuerdan que pertenecen a una misma música. Hubo un momento en mi vida, después de una experiencia intensa con un curandero mazateco, en el que comprendí esto de una forma que ningún libro podría haberme enseñado. Estábamos en la oscuridad. Él cantaba, y su voz parecía tejer patrones invisibles en el aire. Poco a poco, la frontera entre su conciencia y la mía dejó de sentirse rígida. No me convertí en él. Él no se convirtió en mí. Pero apareció una zona compartida, un espacio donde seguíamos siendo dos, y al mismo tiempo éramos parte de algo mayor. Ahí entendí que el amor verdadero no siempre se parece al fuego que consume. A veces se parece más a una presencia que no exige nada. A una comunión sin posesión. A una intimidad donde nadie desaparece, pero ambos se vuelven más reales. El problema es que nuestra cultura no tiene mucho lenguaje para eso. Hemos reducido el amor a intensidad, deseo, apego, promesa, exclusividad. Y por eso, cuando alguien deja de sentir esa montaña rusa, cree que perdió la pasión. Pero no siempre es así. A veces la pasión no desaparece. Se transforma. Deja de ser un fuego que necesita consumir a alguien y se convierte en una fuerza que nace del simple hecho de estar vivo. Consciente. Presente. Abierto al misterio incomprensible de la existencia. He trabajado con personas que, después de una experiencia profunda de despertar, dejaron de enamorarse como antes. Y al principio, casi todas lo viven como una pérdida. Como si algo se hubiera apagado. Como si una parte esencial de su humanidad hubiera desaparecido. Me preguntaban, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento esa urgencia? ¿Por qué ya no aparece esa ansiedad dulce, esas mariposas, esa necesidad de estar con alguien para sentirme completo? Y mi respuesta siempre era la misma. No has perdido la capacidad de amar. Has perdido la necesidad de proyectar. Y eso, al principio, puede sentirse como una muerte. Porque una parte de ti estaba acostumbrada a confundir intensidad con verdad. A confundir deseo con destino. A confundir carencia con amor. Pero cuando la conciencia comienza a operar desde un nivel más amplio, esos patrones pierden fuerza. No porque los rechaces. No porque te vuelvas superior a ellos.
sino porque ya no pueden capturarte de la misma manera. Es como si toda tu vida hubieras mirado el amor desde una habitación oscura y de pronto alguien encendiera una luz. No desaparece la belleza. Desaparece la ilusión. Ya no ves al otro como una promesa de salvación. Ya no lo conviertes en la respuesta a tu infancia, a tu soledad, a tu miedo. Lo ves más real, más humano, más complejo. Y desde esa claridad puedes elegir. No desde la necesidad, sino desde la resonancia. Desde la preferencia consciente de compartir tu camino con alguien que no viene a completarte, sino a caminar contigo desde su propia plenitud. Por eso, una vez que has experimentado ese amor sin objeto, ese amor que nace como estado de conciencia, el enamoramiento romántico empieza a parecer una versión más estrecha de algo inmensamente más vasto. Pero esto es crucial, no significa indiferencia emocional. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Cuando sueltas la proyección, te vuelves más sensible, más receptivo, más capaz de percibir los matices invisibles de cada encuentro. Es como si se quitara un velo. Y de repente pudieras sentir a una persona con una profundidad que antes era imposible, porque ya no la estás tapando con tus expectativas. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces. Jacobo, si los despiertos no se enamoran, significa que no tienen relaciones de pareja, que viven en soledad. Y mi respuesta es que muchos despiertos sí tienen relaciones, pero la naturaleza de esas relaciones es fundamentalmente diferente. No son relaciones basadas en la necesidad mutua, en llenar vacíos, en completarse el uno al otro. Son más bien como dos ríos que fluyen en la misma dirección, dos fuerzas que se potencian mutuamente sin perder su propia identidad. Es una danza donde cada uno mantiene su centro, su autonomía, su conexión con la fuente, y desde esa plenitud individual eligen compartir su camino. En mis años de investigación he encontrado algo que los neurofisiólogos están apenas comenzando a comprender. El cerebro no es solo un órgano que procesa información, es un órgano que genera realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción está literalmente creando la estructura del campo neuronal que determina tu experiencia de la realidad. Y cuando estás atrapado en los patrones del enamoramiento romántico, con toda su montaña rusa de euforia y ansiedad, de idealización y desilusión, estás creando una realidad sumamente limitada, sumamente condicional. Los despiertos han aprendido consciente o intuitivamente a generar una realidad diferente. Una realidad donde la felicidad, la plenitud, la conexión no dependen de que alguien más actúe de cierta manera, diga ciertas palabras, esté presente o ausente. Han aprendido a acceder directamente a la fuente de esas cualidades dentro de su propia conciencia, y una vez que sabes cómo hacer eso, una vez que has experimentado que la fuente de todo lo que buscabas afuera está realmente adentro, tu relación con otras personas cambia radicalmente. Déjame compartirte algo más que descubrí durante mis investigaciones con estados alterados de conciencia. Cuando una persona entra en un estado profundo de meditación o experimenta lo que llamamos un estado sintérgico alto, hay cambios mensurables en la actividad de su cerebro, pero lo más fascinante es que esos cambios no se limitan al individuo. Hemos medido efectos en otras personas que están en la misma habitación, incluso sin interacción directa. Es como si la coherencia cerebral de una persona pudiera inducir coherencia en los cerebros circundantes, y esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones humanas. Cuando te relacionas con alguien desde un estado de conciencia expandida, no solo estás ofreciendo tu presencia, tu atención, tu compañía, estás ofreciendo un campo de coherencia que puede ayudar a la otra persona a acceder a sus propios estados más elevados de conciencia. Es como si tu simple presencia fuera un catalizador para el despertar del otro, y esto es infinitamente más valioso, más transformador que cualquier cosa que el enamoramiento romántico pueda ofrecer. He visto esto una y otra vez en mi trabajo. Personas que llegan a mí atrapadas en relaciones tóxicas, en patrones repetitivos de enamoramiento y desilusión, de búsqueda desesperada de la pareja perfecta que finalmente los complete, y cuando comienzan a explorar su propia conciencia, cuando empiezan a experimentar estados de expansión, algo cambia. No es que de repente encuentren a la persona perfecta, es que dejan de buscarla porque descubren que lo que buscaban afuera estaba dentro todo el tiempo. Y aquí está la paradoja hermosa, la ironía cósmica de todo esto. Cuando dejas de buscar amor afuera, cuando ya no necesitas enamorarte para sentirte completo,
es cuando finalmente eres capaz de experimentar conexiones genuinas, profundas, transformadoras con otros seres humanos, porque ya no estás proyectando tus carencias sobre ellos. Ya no estás tratando de convertirlos en la solución a tus problemas existenciales. Los puedes ver como realmente son, en toda su humanidad, compleja y contradictoria. Y desde esa claridad, desde esa ausencia de expectativas imposibles, puede surgir algo mucho más bello que el enamoramiento. Puede surgir una compañía lúcida, una intimidad que no teme a la verdad, un compartir que no exige, que no posee, que simplemente celebra el milagro de que dos conciencias se encuentren en este vasto universo. Los chamanes con los que trabajé me enseñaron algo que la ciencia occidental está apenas comenzando a reconocer, que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión, un constructo útil en ciertos contextos, pero fundamentalmente falso en un nivel más profundo. Y si la separación es una ilusión, entonces el enamoramiento, que se basa precisamente en esa ilusión de separación de dos entidades buscando fusionarse, también es una ilusión. Una ilusión hermosa, quizás una ilusión que ha inspirado poesía y música y arte durante milenios, pero una ilusión al fin. Cuando despiertas, cuando realmente despiertas, no es que pierdas la capacidad de apreciar esa belleza, es que ves a través de ella, ves la realidad más fundamental que subyace y esa realidad es que nunca estuviste separado, que nunca necesitaste fusionarte con nadie porque ya eres parte del todo. Y desde ese reconocimiento, toda tu forma de relacionarte con el mundo, con las personas, con la vida misma, se transforma. No te voy a mentir, este camino no es fácil. Hay momentos de soledad, momentos donde la nostalgia por esa intensidad del enamoramiento romántico puede ser abrumadora. Nuestra cultura entera está estructurada alrededor de esa narrativa de encontrar a tu media. Y cuando ya no resonas con esa narrativa, cuando ya no puedes participar de ese sueño colectivo, hay una sensación de estar afuera, de no pertenecer, pero te aseguro que esa incomodidad es temporal. Es el precio de la transformación, del crecimiento real, y del otro lado de esa incomodidad hay una libertad, una paz, una plenitud que ninguna relación romántica, por más intensa que sea, podría darte jamás. Así que si estás escuchando esto y algo en tu interior, reconoce esta verdad, si hay una parte de ti que ya no puede enamorarse de la forma en que solía serlo, y te has sentido roto, defectuoso, incompleto, quiero que sepas que no estás roto, estás despertando, y el despertar siempre implica una muerte, la muerte de las viejas formas de ser, de percibir, de relacionarte, pero también implica un nacimiento, el nacimiento de algo nuevo, algo más verdadero, más alineado con la naturaleza real de tu conciencia. Los despiertos no se enamoran porque ya están enamorados, enamorados de la vida misma, de la conciencia misma, del misterio infinito de la existencia, y desde ese enamoramiento primordial pueden relacionarse con otros seres humanos, con una libertad, una autenticidad, una profundidad que el amor romántico, con todas sus ataduras y condiciones, nunca podría alcanzar. Ese es el secreto que los místicos de todas las tradiciones han sabido siempre, que el amor verdadero no es algo que haces o que sientes hacia alguien en particular, sino algo que eres cuando finalmente recuerdas quién eres realmente. Y sabes, hay algo más que necesito compartirte, algo que he guardado durante años porque temía que fuera mal interpretado, pero creo que es momento de decirlo, el enamoramiento romántico tal como lo conocemos. Es una de las últimas cadenas del ego antes de su disolución, es el último bastión donde el ego se aferra a la ilusión de ser una entidad separada que necesita algo externo para estar completa, y por eso el ego defiende el enamoramiento con tanta ferocidad, por eso nuestra cultura lo glorifica, lo romantiza, lo convierte en el objetivo último de la existencia humana. Porque mientras sigas buscando completitud afuera, nunca mirarás adentro, y si nunca miras adentro, el ego permanece a salvo, intocado, sin cuestionar. Durante mis experimentos con potenciales evocados visuales, descubrí algo que me dejó sin palabras durante semanas. Cuando una persona mira una imagen, su cerebro no simplemente la registra pasivamente, el cerebro genera activamente la imagen, la construye basándose en expectativas previas, en patrones aprendidos, en deseos y miedos inconscientes. Lo que llamamos percepción es en realidad creación. Y si esto es cierto para algo tan básico como ver un objeto, imagina qué tan cierto es para algo tan complejo como percibir a otra persona, como experimentar el enamoramiento. Cuando te enamoras, no te estás enamorando de la persona real que está frente a ti,
Te estás enamorando de tu propia creación neuronal, de un patrón de expectativas y proyecciones que has superpuesto sobre esa persona. Es por eso que el enamoramiento siempre termina en desilusión de una forma u otra, porque eventualmente la persona real comienza a emerger de detrás de tu proyección y entonces viene el shock, la decepción, la sensación de que te mintieron o de que cambiaron, pero nadie cambió, simplemente comenzaste a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tu necesidad de enamorarte no te permitía ver. Los despiertos han atravesado este velo, han visto sus propios mecanismos de proyección en acción y una vez que ves eso, una vez que reconoces que gran parte de lo que experimentas como realidad externa es en realidad una construcción interna, ya no puedes participar en el juego del enamoramiento con la misma inocencia, con la misma entrega ciega. No es que no quieras, es que no puedes. Sería como tratar de volver a creer en Santa Claus después de haber visto a tu padre poniéndose el disfraz. Hay una experiencia que tuve hace años que ilustra esto perfectamente. Estaba en un estado profundo de meditación y de repente comencé a ver mi propia actividad mental como si fuera un observador externo. Podía ver cómo mi mente tomaba fragmentos de información sensorial, los procesaba a través de filtros culturales, biológicos, psicológicos y construía lo que yo llamaba mi realidad. Y en ese momento, vi también cómo ese mismo proceso operaba en mis relaciones. Vi cómo había construido una imagen de alguien que amaba, una imagen compuesta de fragmentos reales mezclados con proyecciones masivas de lo que yo necesitaba que esa persona fuera. Y cuando vi eso, cuando realmente lo vi, algo se rompió dentro de mí. No fue doloroso, fue liberador, porque finalmente podía ver a esa persona como era, sin el filtro de mis necesidades. Y la persona real era mucho más interesante, mucho más compleja y hermosa que mi proyección. Pero esto me llevó a un territorio aún más profundo, a una pregunta que me ha perseguido durante décadas. Si no podemos conocer realmente al otro, si siempre estamos interactuando con nuestras propias construcciones neuronales, ¿existe realmente el otro, o todo es una danza de patrones en un campo único de conciencia? La teoría sintérgica sugiere que ambas cosas son verdaderas simultáneamente. Hay una realidad objetiva, un campo que existe independientemente de tu percepción, pero la forma en que experimentas ese campo está completamente determinada por la estructura de tu conciencia. Es como una radio, las ondas están ahí, pero la música que escuchas depende de la frecuencia a la que estés sintonizado. Y aquí está el punto crucial, el enamoramiento romántico mantiene tu radio sintonizada en una frecuencia muy específica, muy limitada. Es una frecuencia donde predomina la dualidad, la separación, la necesidad, pero hay otras frecuencias, otras formas de sintonizar tu conciencia donde la experiencia es completamente diferente. En esas frecuencias la distinción entre tú y el otro se vuelve borrosa, porosa, no desaparece completamente porque eso sería fusión psicótica, pero se suaviza y en esa suavidad, en esa permeabilidad surge una forma de relacionarse que es simultáneamente más íntima y más libre que cualquier cosa que el enamoramiento pueda ofrecer. Los chamanes hablan de esto en su propio lenguaje, hablan de ver con el corazón, de sentir al otro desde dentro, de una comunión que no requiere palabras ni gestos y durante mucho tiempo pensé que esto era metáfora, poesía, romanticismo indígena, pero después de años de investigación, después de medir campos electromagnéticos, de analizar patrones de coherencia cerebral, de estudiar fenómenos de sincronización neuronal entre personas, empecé a entender que no es metáfora. Es descripción literal de un fenómeno real que la ciencia occidental está apenas comenzando a poder medir. Cuando dos personas interactúan desde un estado de conciencia expandida, sus cerebros entran en un estado de sincronización que puede medirse con electroencefalogramas. Las ondas cerebrales comienzan a oscilar en patrones coordinados, los ritmos cardíacos se sincronizan, incluso la respiración tiende a alinearse. Es como si los dos sistemas nerviosos reconocieran su origen común en el campo mayor de conciencia y comenzaran a resonar en armonía y esa resonancia produce una experiencia de conexión que es mucho más profunda, mucho más satisfactoria que la montaña rusa emocional del enamoramiento, pero también es más sutil, más quieta, menos dramática. Y nuestra cultura está adicta al drama. He visto parejas que han estado juntas durante décadas y que aún operan desde patrones de enamoramiento romántico, con todos sus altibajos, sus celos, sus necesidades insatisfechas, sus expectativas mutuas. Y he visto parejas que se conocieron hace poco pero que interactúan desde un espacio de conciencia expandida, donde cada encuentro es fresco,
donde no hay acumulación de resentimientos porque no hay expectativas que puedan ser defraudadas. La diferencia es notable, palpable. Es la diferencia entre dos personas que están tratando de salvarse mutuamente de su propia soledad existencial y dos personas que ya están completas y que simplemente disfrutan de compartir su completitud. Pero quiero ser muy claro en algo, porque siento que hay un peligro en lo que estoy diciendo. No estoy sugiriendo que debas forzarte a dejar de enamorarte. No estoy proponiendo que reprimas tus emociones o que trates de alcanzar algún ideal de desapego frío y distante. Ese sería el error más grande que podrías cometer. El despertar no es algo que haces, es algo que te sucede cuando dejas de hacer, cuando dejas de tratar de controlar tu experiencia y simplemente permites que la conciencia se expanda naturalmente. El enamoramiento romántico tiene su lugar, su función, su belleza, es parte del tapiz de la experiencia humana y para muchas personas es el portal inicial hacia estados más profundos de conexión. El problema no es el enamoramiento en sí mismo, el problema es cuando nos quedamos atrapados ahí, cuando convertimos esa experiencia inicial e intensa en el modelo único de lo que debe ser el amor. Es como si probaras un postre delicioso y decidieras que a partir de ese momento solo comerías postres, te perderías todo el resto del banquete de la vida. Los despiertos no rechazan el enamoramiento, lo trascienden y trascender no significa negar o suprimir, significa incluir e ir más allá. Es como cuando aprendes matemáticas avanzadas, olvidas la aritmética básica pero ya no es el límite de lo que puedes hacer, sigues sabiendo sumar y restar pero ahora también puedes integrar y derivar. El enamoramiento romántico es la aritmética del amor, es básico, es fundamental, es donde todos empezamos, pero hay cálculos infinitamente más complejos y hermosos esperando ser descubiertos. Y aquí viene algo que me ha costado años comprender completamente, el verdadero despertar no es un evento único, no es un momento de iluminación después del cual todo está resuelto para siempre, es un proceso continuo, una apertura que nunca termina. Hay días en que siento que vivo en un estado de gracia, donde todo fluye, donde mi conciencia está expandida y clara y hay días en que me siento atrapado nuevamente en patrones viejos, en necesidades, en la sensación de incompletitud y he aprendido que ambos estados son parte del camino. El despertar no te convierte en un ser perfecto e inmutable, te convierte en alguien que es cada vez más consciente de sus propios procesos, de sus propias construcciones, de sus propias ilusiones. Entonces cuando digo que los despiertos ya no se enamoran, no estoy hablando de seres iluminados que han alcanzado algún estado final de perfección, estoy hablando de personas que han visto a través del velo, aunque sea temporalmente y que una vez que has visto no puedes pretender que no viste. Es como despertar de un sueño, puedes volver a dormirte pero sabes que estabas soñando y esa conciencia cambia todo. En mis años de investigación sobre la conciencia he llegado a una conclusión que al principio me pareció aterradora pero que ahora encuentro profundamente liberadora. No hay un tú fijo, permanente, que tiene experiencias. Hay experiencias que crean momentáneamente la ilusión de un tú. Tu sentido de identidad es un patrón que emerge de la actividad neuronal, un patrón que está constantemente recreándose, momento a momento. Y si tu identidad es fluida, si es una construcción continua, entonces la posibilidad de transformación es infinita. Esto significa que puedes estar completamente identificado con los patrones del enamoramiento romántico en un momento y en el siguiente momento si tu conciencia se expande esos patrones pueden disolverse. No porque hayas hecho algo para eliminarlos, sino porque el campo de tu conciencia se ha expandido lo suficiente como para que esos patrones ya no dominen toda tu experiencia. Es como cuando sales de una habitación oscura a la luz del sol, no es que la oscuridad desaparezca, es que ya no es todo lo que puedes ver. Y esto me lleva de vuelta a algo que mencioné antes pero que quiero explorar más profundamente, la diferencia entre amor y enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional intenso centrado en un objeto específico condicionado por expectativas y necesidades. El amor verdadero del que hablo, es un estado de ser, no está centrado en nadie en particular, no tiene expectativas porque no busca nada, es simplemente la naturaleza de la conciencia cuando está alineada con su fuente. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de esto, los sufíes hablan del amor divino que no tiene objeto, los budistas hablan de metta, una benevolencia universal que no discrimina, los cristianos hablan del amor ágape, un amor incondicional que fluye sin esfuerzo y yo como científico les digo que esto no es misticismo vago,
es una descripción precisa de un estado neurofisiológico específico que puede ser medido, estudiado, comprendido. Cuando tu cerebro alcanza ciertos niveles de coherencia, cuando las diferentes regiones comienzan a funcionar de manera sincronizada y armónica, se produce un estado que subjetivamente experimentas como amor universal. No es algo que decides sentir, es algo que emerge naturalmente cuando las condiciones son las adecuadas, es como la música que emerge cuando todos los instrumentos de una orquesta están afinados y tocando en armonía. No necesitas forzar la música, simplemente sucede y aquí está la clave. El enamoramiento romántico en realidad interfiere con este estado de coherencia cerebral, la ansiedad, los celos, la necesidad de validación. Todas estas emociones que son parte integral del enamoramiento romántico crean patrones de actividad cerebral caóticos, fragmentados. Tu atención está constantemente saltando entre preocupaciones, fantasías, miedos. Es imposible alcanzar coherencia en medio de ese caos interno, es por eso que el enamoramiento, por más intenso y placentero que sea en ciertos momentos, es también agotador, desgastante. Estás constantemente en un estado de alerta, vigilando, interpretando cada palabra, cada gesto, cada silencio de la otra persona. Si todavía sigues aquí, gracias. De verdad. Porque este no es un tema ligero, toca lugares internos que muchas veces evitamos mirar. En Luz Constante Mental, este espacio existe justamente para eso, para acompañarte a mirar más profundo, con calma, con conciencia y sin miedo a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que también está viviendo una forma distinta de amar, compártele este video. A veces, una idea llega justo cuando una persona la necesita. Los despiertos han salido de ese estado de alerta constante, no porque se hayan vuelto indiferentes o apáticos, sino porque han encontrado un centro de estabilidad en su propia conciencia que no depende de las acciones o reacciones de nadie más, y desde ese centro pueden relacionarse con otros sin esa urgencia, sin esa necesidad de controlar o predecir. Pueden simplemente estar presentes, abiertos, receptivos, sin agenda oculta, sin expectativas secretas. Y esto es lo que hace posible la intimidad real, porque la verdadera intimidad no es posible cuando estás constantemente actuando, tratando de presentar una versión idealizada de ti mismo para mantener el interés del otro. La verdadera intimidad solo es posible cuando puedes ser completamente tú mismo, con todas tus contradicciones, tus imperfecciones, tus sombras, y solo puedes hacer eso cuando no estás desesperado por mantener la relación, cuando sabes que estarás bien sin importar qué suceda. El enamoramiento romántico, en su esencia, es miedo disfrazado de amor, es el miedo a la soledad, el miedo a la insignificancia, el miedo a tu propia vastedad interior, y buscas en el otro una distracción de ese miedo, un refugio, una salvación, pero ningún ser humano puede salvarte de tu propia existencia. Es una carga imposible de llevar, y tarde o temprano la relación se derrumba bajo el peso de esa imposibilidad. Los despiertos han enfrentado ese miedo, han mirado directamente a su propia soledad existencial, a su propia mortalidad, a la aparente falta de sentido del universo, y en lugar de huir hacia el enamoramiento como escape, se han quedado con esa incomodidad, con esa incertidumbre, y del otro lado de ese encuentro con el vacío, han descubierto que el vacío no está vacío, está lleno de una presencia, de una conciencia, de una vida que no necesita razón y justificación para ser, simplemente es. Y ese es suficiente, es más que suficiente, es todo, y desde ese reconocimiento todo cambia. Ya no necesitas que alguien te ame para sentirte valioso, ya no necesitas validación externa para saber que estás bien, ya no necesitas fusionarte con otro para escapar de la sensación de separación, porque has descubierto que la separación misma es la ilusión fundamental. Nunca estuviste solo. Siempre has sido parte del tejido mismo de la existencia, y una vez que sabes eso, que realmente lo sabes en tus huesos, en tu sangre, en cada célula de tu cuerpo, el enamoramiento romántico pierde su poder sobre ti, no porque lo rechaces, sino porque lo has trascendido. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.